Bueno, muy buenas noches a todos, a todas. Que sea estas palabras, esta clase de Ilun Ishmat, de la morada Sara Silvia Barragel, la madre de Ateret Yosef, y también que sea para Abraham Berti Ben Gracia, de Ilun Ishmatam. Esta clase, como pueden ver ustedes aquí en la pantalla, aprende a callar y la recompensa. Vamos a aprender a quedar callado, porque el quedarse callado, la persona se ahorra de muchos problemas. Vamos a comenzar. Dice el Pirkei Avot, al final del primer perek, dice: Shimon beno Omer, Shimon, su hijo, dijo: Kol yamai gadalti ben hajamim velo matzati laguf tov mishetika. Toda mi vida crecí entre los hajamim y no encontré para el cuerpo algo mejor que el silencio, que el quedarse callado. ¿Por qué dice para el cuerpo? ¿Por qué dice para el cuerpo? Lo mejor para el cuerpo es quedarse callado. Fíjense lo que dice Rav Chaim Kanievski. Tiene un libro que se llama Orjot Yosher. Trae el nombre del Midrash Agadol en Vaerá, que dice algo increíble. Yo ya lo había escuchado muchas veces, pero nunca sabía dónde está la fuente de esto, y está impresionante. Escuchen esto. Dice así: cuando ya estaba en plan de crear a la persona, a Kadosh Baruj Hu, Ozer Alab, Kama Sihotu Yasía, Dios le decreta cuántas pláticas, cuántas conversaciones va a hablar esa persona. De Kama Dibrotu Yedaber, y cuántas palabras va a hablar. Si esta persona habla de más, y es la Hush y Gamer Diburam Shenizar, la Barminay sospecha que se le terminen las palabras que se le decretaron, y Barminan acaba la vida de la persona. Quiere decir algo increíble, que a la persona se le decretó, aparte de cuántos años va a vivir, cuántas palabras va a hablar. Entonces, si la persona habla, Barminan está acabando más rápido su estancia en este mundo. Por eso dice aquí el Taná, dice: Lo matzati laguf tov mishetika, no encontré para el cuerpo mejor que el silencio. ¿Por qué? Porque cuando la persona está en silencio, no habla, tiene más larga vida. Y yo lo he comentado esto con muchas personas. Me dijeron: sí, mi abuelito, fíjate que él era muy calladito. ¿Y cuántos años vivió? Le pregunto: 95 años. Y el otro también, y el otro también. Quiere decir que hay que saber, el quedarse callado ya es una ganancia. La persona, a veces hay que hablar, también cuando hay que hablar hay que saber cómo hablar, pero normalmente si alguien, es mejor mantener el silencio, ¿sí? La shetika. Fíjense lo que dice el Hazon Ish, ahí lo trae ahí también Rav Chaim Kanievski, dice sobre el quedarse callado, dice: Amar a la shetika en mithardin. Sobre lo de quedarse callado, nunca se arrepiente uno. De todo se puede arrepentir uno. Dije esto, dije el otro, hice esto, hice lo otro. Pero esta vez me quedé callado, no hablé. Me arrepiento que me quedé callado. Eso nunca se va a arrepentir la persona por quedarse callado. Porque normalmente cuando la persona se queda callado, nada más es ganancia. No perdiste nada. Como dicen, cuando una persona ya habló, ya eres esclavo de lo que hablaste. Mientras no hablas, no has hablado, no has dicho, ya hablaste de tal persona y ahora tú tienes que pagarlo. Ya salió la palabra de tu boca, ya no hay reversa, ya salió. Por eso es tan importante. Te sale de tu control. Exactamente. Es muy importante quedarse callado. Yo les hago una pregunta. Y yo, desde que se quedó callado, lo castigaron como lo castigaron. No, eso es otro tipo de quedarse callado. Hay veces cuando hay cosas... el que calla otorga. Cuando tenía que hablar, ¿entiendes? Cuando tenía que hablar, quedarse callado. Aquí estamos hablando, quedarse callado normalmente en discusiones, o alguien te agredió, o para evitar cualquier tipo de conflicto. Mejor evitar la shonará. ¿Ya me entendiste? Hay veces, claro, también existe la mitzvah de reprochar. ¿Ves a alguien que está haciendo algo? Quédate callado, ¿no? A veces hay que la persona tiene que reprochar y saber cómo reprochar, que es lo más importante. Si no sabes reprochar, mejor quédate callado. El que calla otorga. Cuando dicen el que calla otorga.
Abak. Sí, fíjense lo que dice aquí, algo increíble. El Rambam dice, fíjense cómo dice el Rambam en Alajot de Ot, en el Perek Bet, Alajá Dalet. Leolam y Arbe Adam Bishtika, que la persona siempre aumente en quedarse callado. Veloye Daber, que no hable, Ela, o Bedabar Jochma, o cosas de sabiduría, o Bidvarim Shecharich Laem Lehaye Gufo, o cosas que necesita para vivir. Necesita comprar, necesita negociar, necesita para poder su parnasá. Ambrú al Rab, dijeron sobre Rab, Talmid Rabbenu Akadosh, que era el alumno de Rabbenu Akadosh, Rebbi, Shelo Sach Siha Betelá Kol Yamav, que nunca habló ninguna plática vana, nunca, todo lo que tiene que hablar, hablaba, cuando no tiene que hablar, no hablaba. Bezui Sihadru Kol Adam. Ahora dice luego, Bafilu Betzorje Aguf, una de las cosas que necesitas para la necesidad de tu cuerpo, lo yarbe Adam de Barim, aún así tienes que hablar, tienes que lo que sea, no aumentes muchas palabras. Sobre esto, sobre esto dijeron Jajamín, Beamru, Kola Marbe de Barim, me vi het. La persona que aumenta en palabras llega a pecados. Hablas, ya la sonará, una acá, una mentirita, una acá. Habla lo necesario, lo básico. Beamru, y dicen Jajamín, lo machati la gufto en la shetika. No encontré para el cuerpo lo mejor, sino la shetika, como dijimos, el quedarse callado. Y aún de libre Torah, vejen de libre Torah, o de libre Jochma, y en cosas de sabiduría, y de libre Adam Meatim. Aún así hay que hablar poquito, veinianehem merubim. Muchas veces una persona, un jajam, ¿cómo debe de hablar? Poco, pero con contenido, al grano, no tan largo ni alargar, lo que debe de ser. Es lo que dice el Jajamín, que uno le enseña a su alumno de una manera concisa, corta y concisa, ya que entienda. Ya hablas mucho y estás dándole 20 vueltas, no entiende nada. Hay que hablar al grano lo que tienes que decir. Y luego dice la halajá, Seyag la jochma shetika. ¿Cómo sabes si una persona es inteligente? Si es de las personas que se queda callado, sabe controlarse y quedarse callado, te das cuenta, esta es una persona sabia. Por lo tanto dice, le fija, que la persona no se apresura en contestar. Alguien te digo algo, luego ya estás contestando. No aumentes en hablar mucho. Cuando le quieras enseñar a tus alumnos tranquilamente, veloce acá, sin gritos, y sin alargar tanto. Es lo que dijo Shelomo Amelech, que las palabras de los Jajamim, Benahad Nishmaim, con tranquilidad, son escuchadas. O sea, estamos viendo acá algo muy importante, que la persona, hay momentos que sí tiene que hablar, para sabiduría, para Torah, o para sus necesidades, para su sustento, para lo que necesita para sus necesidades del cuerpo. Pero fuera de eso, lo matzati la gufe la shetika. No encontré para el cuerpo, dice Shlomo Amelech, como quedarse callado. Se evita uno, créanmelo, que de muchos pleitos. Vimos la perashá de Alotejá al final. Ustedes saben el relato que cuenta ahí la Torá, que Miriam, Anebiá y Aharón hablaron la Shonará de Moshe. ¿Sí? Porque él se había casado con una mujer, con Zipporá, y al final la divorció. ¿Por qué? Porque como él era un profeta muy grande, Moshe Rabbenu, más que ellos, entonces en su categoría le podía llegar de repente a Hashem. ¿Y qué pasa si está impuro? Estuvo con su esposa y está impuro, y le llega la Shejinah, entonces no puede, él decidió, tiene que separarse de ella. Pero ellos no entendieron eso. Dijo, nosotros también somos profetas y no nos separamos de nuestros esposas, esposos. ¿Por qué tú sí? No entendieron, hablaron así mal de Moshe Rabbenu, la Shonará. Y al final, Parminan, el castigo que recibió Miriam, sabemos todos que recibió lepra por hablar la Shonará, es el castigo del que habla la Shonará. Pero cuando hablaron la Shonará de Moshe, el siguiente pasuk dice ahí, cuando Hashem les reclamó que él tiene otra categoría de profecía, no tenías que haber hablado mal de él. Entonces dice ahí luego veáis Moshe, Anab Meod Nikola Adam, que el hombre Moshe era súper humilde. Anab Meod. O sea, que no se enojó. Anab Meod, ¿qué quiere decir? Explican los comentaristas. ¿Para qué trae ese pasuk de repente ahí que Moshe Rabbenu era humilde? Para decirnos que qué hizo Moshe Rabbenu frente a él. Dice ahí los comentaristas que estaban diciendo eso, frente a él.
¿Y qué hizo Moshe Rabbeinu en ese momento? Se quedó callado. Y ahí atestiguó la Torah, la humildad de Moshe Rabbeinu. ¿Qué? ¿Cuál es la humildad de él? Y saberse quedar callado. Aquí vemos un concepto increíble. Normalmente las personas que hablan y se defienden y gritan y discuten es porque no tienen humildad. Tienen, al revés, arrogancia. Como son un presumido, se les sube. No, a mí me dijo, ahora va a ver quién soy yo. Y pa. Si fuera una persona humilde real, que diga lo que diga, a mí que... No, que diga pero hasta que por esté otro lado cansado. hay un shetika keudá, está escrito. No, pero hay que saber cuándo, como dijimos, cuándo reprochar. En el momento cuando el otro está hirviendo, hay que saber mejor mantenerse callado. Como vemos también lo mismo, esta perashá de la semana. Sabemos los espías que mandó Moshe Rabbeinu a que espíen la tierra de Israel, y sabemos que hablaron 10 espías muy mal de la tierra de Israel, la Shonara. ¿Sí? Hubo 2 que no hablaron, Yoshua y Caleb ben Yefune. Dice el Hafez Haim que Yoshua era más tranquilo su temperamento y Caleb era un poco más, daba de las shots más fuertes. Entonces dice, cuando los quería reprochar, ¿cómo los reprochó? Dice, Vayajas Caleb, los cayó a todos, hizo así, shh. Y todo el mundo dijo que este es de nuestro equipo, va a hablar también contra Moshe Rabbeinu. Ya los cayó, de repente empezó a hablar bien. No nada más nos hizo esto Moshe, nos partió el mar, nos sacó de Egipto, empezó a hablar. Pero pregunta a los comentaristas, ¿para qué los cayó? ¿Para qué les dijo shh? Que directo les diga que Moshe Rabbeinu es buenísimo, nos sacó de Egipto y nos partió el mar. ¿Para qué los cayó? Al callarlos, ¿qué quiso provocar? Cuando la persona se calla, ¿qué pasa? Se le va bajando un poco. Si están enchilados, si están calientes, si quieren gritar, si tantito los callo, hago que se callen, es un poquito, se van a ir tranquilizando. Quiere decir es lo que tú estabas diciendo. A veces alguien te agredió, te dijo, de momento le quieres reclamar, no vas a ganar nada, se va a poner peor el otro. Es mejor mantener el silencio, ya luego quieres a solas, platica con él y arregla tu problema. Pero no en el momento. En el momento hay que mantener la calma. O sea, vemos de acá una cosa increíble. Parte de la humildad, ¿cómo sabes si alguien es humilde? Que sabe quedarse callado cuando lo agreden, cuando hay alguna discusión o algo no le pareció. Lo ves que se queda callado, que sepas esta persona tiene algo de humildad. Escuché, dice que una persona me dice que hoy en día ya la gente camina en la calle humildemente, gracias a la tecnología. Le dije, a ver, ¿cómo está eso? ¿Sí? Dice, porque ves a todo el mundo así, para abajo, los ves a todos así, caminando humildemente, todos están viendo el celular, los saludan y te voltean a ver, están todos así, humildes, ¿no? ¿Qué dice? Sí, un segundo, nada más acabo el tema y con mucho gusto, nada más acabo el tema para que no me salga. Y dice ahí Rashi algo increíble, cuando habla de Moshe Rabbeinu, que era Anab, dice era Shafel Besablan, era humilde, Shafel, y como dice la Mishnah en Avot, Meod Hebe Shefal Ruach, hay que ser de espíritu muy bajo, no quiere decir que te dejes pisar, simplemente perfil Anab, humilde Besablan y aguantar. ¿Ustedes saben dónde vimos la primera vez en la historia la humildad? ¿Dónde vimos la primera vez que aparece en la Torah la humildad? ¿De quién la aprendemos? De Abraham, dice, muy bien, de Abraham dice, Beanoji afar baefer, dijo yo soy polvo. Abraham dijo, Benahnuma, nosotros qué somos. David Amelech, Ani Tolad Belois, yo soy un gusano, no soy un hombre. Todos se hicieron, eran humildes, pero antes que ellos, y antes que todos los patriarcas, y antes que todo, ¿dónde vimos la humildad? ¿De quién aprendemos la humildad? Nada más y nada menos de Hashem mismo. ¿Dónde? Les doy una pista. En el libro de Bereshit, cuando iba a crear al ser humano, se aconsejó con los ángeles, les dijo, Naase Adam, ¿qué opinan? ¿Hacemos al hombre? Dice Rashimi, Ambetanutosh el Akadosh Baruj Hu Roimpo. Vemos aquí la humildad de Hashem. Hashem necesita de ángeles para crear al ser humano. Es el Todopoderoso y aún así
mostró su humildad a Hashem. Mira, se aconseja. Y de ahí aprendió Rashi que el grande es humildad, que se aconseje aún con el chico. Es uno dice, no, este niño, ¿yo qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a aconsejar con este? Es más chico que yo. El que es anado, el que es humilde, se aconseja aún con la gente menor que él. Eso lo aprendimos de Akadosh Baruj Hu. Sí, quería preguntar algo. Sí, el quedar callado tiene que trabajar sobre tu persona para Claro, estar, no es fácil. comiendo, shalem con Claro. esto. Porque el quedar callado y tener todo por dentro y explotar después y enfermar, eso Muy no. buena observación hizo aquí la señora Miriam. Muy buena observación. Muchas veces la persona se aguanta. Y al final, ¿qué pasa? Se enferma. Como me mandaron un mensajito, un tipo que se durmió con una olla express. O sea, se durmió con una olla express. Que la persona a veces, tanto así, explota a la persona. Hay que saberse también sacar, pero sácalo solo. Como dijo una vez una persona, me dice, yo a veces cuando tengo mucho acumulado, me voy a solas en mi cuarto y grito, así me dijo, saca todo lo que tiene y se siente más tranquilo. Pero no tienes que explotar con el de al lado, con tu marido, con tu esposa, con tus hijos. Quítate solo, habla. Y hay otras maneras también como sacar eso. La persona hace ejercicio, lo que sea, habla con otra persona de otras cosas, saca lo que tienes adentro. También una cosa muy buena tiene razón la señora Miriam. Las preocupaciones, dice la Gemara, de Agabe Levish y Ashena, de Sijena de Ajerin. Cuando una persona tiene una preocupación, es bueno sacarla. Cuando lo sacas, de alguna manera se lo cuentas a alguien, oye, fíjate que me siento así, ¿por qué esté así? Sin que caigas en problemas de la Shonara. Pero si lo haces nada más por tu preocupación, es bueno hablarlo con otra persona. Desahogo, muy bien. Fíjense esto. Hay una cosa increíble que vemos. Ahorita vamos a hablar un poco del tema cuando la persona lo agreden, la recompensa que va a recibir la persona al quedarse callado. Ustedes saben, al comienzo de la creación, Dios hizo dos luminarias, el sol y la luna. Shenea Meorota Gedolim, las dos luminarias, las dos eran idénticas de tamaño, el mismo tamaño, grandes las dos, el sol y la luna. La luna, sabemos, dice el Midrash, se quejó con Dios. Dice, no podemos dos reyes reinar con una sola corona. En otras palabras, achica al otro, achica al sol. No podemos los dos ser igual grandes, gobernar. Se quejó. Al final, ¿cuál fue su castigo? Dios la achicó a ella. ¿Te quejas? Ahora a ti la hizo más chico. Al final, ya se disculpó y Dios le dio como dice, como recompensa las estrellitas, ¿ok? Para que se sienta tranquilo. Pero dice, en ese momento que la luna se quejó del sol, no podemos dos reyes reinar con la misma corona. ¿Qué hizo el sol en ese momento? En otras palabras, estás diciendo tú, luna, que me achiquen a mí. ¿Qué hizo el sol? Dice el Daz de Kenim Balea Tosafot, se quedó callado el sol, en silencio. Se quedó. Hashem lo premió. Te quedaste tú callado. El que te agredió lo voy a hacer chiquito y tú te voy a hacer grande y todo el mundo va a alumbrar con tu luz. Y de ahí aprende la Gemara algo increíble en Shabbat. Aneelavim benam olvim shomim herpatam benam meshivim alehem akatuv omer beohabab ketzet hashemesh bigmurato. Las personas que los agreden, los avergüenzan y ellos no responden, aguantan. Shomim herpatam, estás escuchando insultos, vergüenzas, venan meshivim, no responden nada, aguantan. Sobre ellos dice, van a radiar y van a ser muy grandes como el sol. Beohabab, sus queridos de Hashem, ketzet Hashemesh bigurato, van a ser como el sol cuando en el mero día, cuando al mediodía como está fuerte, así van a ser estas personas. ¿Qué quiere decir? Que no van a perder nada. Dios va a estar con ellos y nada más van a crecer y crecer y crecer. Quiere decir, pero una cosa más que escuché de un rab, algo increíble. Una persona normalmente lo agredieron y se queda callado. ¿Es grande? Muy grande. Pero hay algo más grande.
escuchen este hidush de hoy. Hay algo más grande. Ya te agredieron, Todavía te hacerle un quedaste favor. callado Hacerle un favor. y se te presenta una oportunidad. Oye, me echas un aventón a Polanco, ¿se lo echarías? Para Te nada. agredió, ya te quedaste callado, te aguantaste y ahorita te pide un favor, ¿se lo harías? No, ¿Te lo harías? Con guante blanco, sí o sí. no. Es más difícil. Romper con tu naturaleza. Sí, pero eso es... Dicen, el sol, no nada más que se quedó callado, toda la luz que sigue dando la luna es por la luz del sol. El sol le irradia luz y la luna da su luz, pero todo es la luna que recibe, la luz que recibe del sol. ¿Puedes creer eso? Todavía lo agredieron, todo le sigue dando luz. Esa es la grandeza del sol, lo que aprendemos. Hay que ser de estas personas. Te agreden, no nada más quédate callado, todavía ayúdales al otro. No caigas en la trampa. Vamos a ver algo, un maasé, que vamos a ver esto. Ustedes oyeron hablar del Hemed, Rabbi Hizkiyahu Midini. Era un rab muy grande y Dios le abrió los manantiales de la sabiduría. Él cuando era joven no era tan capaz así, tanta sabiduría, pero por un maasé, una cosa que le sucedió a este jajam, él cuenta que en ese momento sintió que del cielo le abrieron los manantiales de la sabiduría de una manera tremenda y escribió unos libros, se llaman de Hemed, impresionantes. Grandes jajamim estudian esos libros. ¿Qué fue lo que pasó con este rab? Dice el de Hemed, cuando era joven, él solía llegar al Midrash a muy temprana hora. Y había una sirvienta ahí en el Knis, en el templo, que ella hacía la limpieza muy temprano. Entonces había un abrej que estaba ahí, le tenía un poquito de envidia a este jajam, a este joven, era abrej también. Y decidió hacerle una cosa muy fea. Contrató a la muchacha esta, la sobornó, le dijo, quiero que saques un chisme, que ella te está, cuando llegas temprano aquí al CNIS a limpiar, te incita a hacer cosas que no debes de hacer. Así habla, de tal manera para que lo quiten al CDH. Así hizo. Le dio dinero, esta muchacha llegó al CNIS, les dijo a los jajamín de ahí, fíjense lo que este señor me está haciendo, llego temprano y me dice que esto, que el otro. Todo el mundo se le echó encima al Sideh Hemed. ¿Cómo te muestras muy jajamito, esto, el otro? ¿Cómo haces ese tipo de cosas? Así lo empezaron a avergonzar de una manera tremenda. Ya no aguantó más la presión, a tal grado que tuvo que escapar de ahí. Se tuvo que ir, no aguantó la esta. Y el Rosh Kolel de ahí también despidió a la señorita esta, la sirvienta, porque también no le creyó. Pero la presión que sintió él lo obligó a irse de ese lugar, el Sideh Hemed. También la señorita la despidieron, ¿está bien? Pasaron los meses, esta señorita ya no tenía sustento, parnasá, ¿cómo va a ser? Se arrepintió, se sentía arrepentida de lo que hizo. Y decidió ir a ver al jajam al Sideh Hemed y decirle la verdad, lo que pasó. La sobornaban y esto y el otro. Fue con él y le pidió muchas disculpas, la verdad a mí me sobornaron esta persona y me dijeron que diga, pero la verdad ya me arrepiento, estoy en la calle, no tengo parnasá, no tengo sustento, ¿qué hago? Te quiero pedir por favor, yo estoy dispuesta a publicar en mi nombre ante toda la gente que está ahí en el CNIS lo que pasó y que fue mentira, que me sobornaron, todo para limpiar tu nombre. Pero también te quiero pedir algo. Después de que haga eso, por favor, aboga con mi patrón para que me vuelva otra vez a contratar, a darme trabajo. Entonces dice que el Sideh Hemed estuvo pensando. Por un lado dijo, me voy a limpiar mi nombre. Imagínate, que todo fue mentira. Me quemaron ante toda la gente que hice estas cosas. Es una buena oportunidad. Pero por otro lado pensó, dice, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Si ahorita anuncian esto, de por sí ya se hizo Hilul Hashem, ya se profanó el nombre de Hashem, que vieron que un jajam hizo eso, todo el escándalo que se hizo. Ahorita si llega ella y publica
lo que hizo este Abrej, todo lo que la sobornó y que hable y todo, se va a volver a hacer Hilul Hashem. Van a decir cómo los Abrejim así hacen y se va a volver a profanar el nombre de Dios. Prefiero quedarme así y aguantar, y con el tiempo va a curar las cosas, y que no publique eso. Dice que llegó con ella y le dijo: mira, yo voy a abogar por ti con tu patrón para que te vuelva a contratar, no te preocupes, pero te prohíbo que publiques todo lo que pasó, que fue mentira, y echar de cabeza a este Abrej. Te prohíbo eso, déjalo todo así como está. Dice que cuando decidió tomó esa decisión, sintió una siatá de Ishmayá, una ayuda del cielo, una manera que se le abrieron los manantiales de la sabiduría en su cabeza, de una manera que logró lo que logró. Escribió unos libros, Sedeh Hemet, grandísimos, como unos 30 tomos, pero con una inteligencia, es un genio este jajá. ¿Por qué recibió ese regalo del Shammai? Solamente por quedarse callado. Y no nada más quedarse callado, todavía le ayudó, como el sol. Le ayudó y le consiguió el trabajo de vuelta. Él podía decir, ya me quemó ante toda la gente y la voy a ayudar. Y decidió, se quedó con la vergüenza y todavía le ayudó a ella a conseguir su trabajo. Vemos qué importante es esto. También vimos, ustedes saben lo que pasó con Rachel y Men. Sabemos que Jacob Avinu trabajó por Rachel 7 años con su suegro Labán. Este Labán, dicen que no era tan Labán. Este Labán no era tan blanco, que digamos, ¿no? No era tan blanco, sabía engañar un poco. No era tan, era Shahor. Este Labán, lo haya colcaj Labán, no era tan Labán, tan blanco. Sabía él que es tramposo. ¿Qué hizo? Trabajó, dijo: si trabajas 7 años, te voy a dar a mi hija, la chica, que era Rachel. La grande era Lea. Trabajó 7 años arduamente. Al final dice: bueno, ya trabajé. Pero para eso, Jacob quería estar seguro que no le van a cambiar a la esposa. Y le dio unos simanim. Era la nidá, la salajot de nidá, de halá, y las prendidas de las velas, las que tienen las mujeres, la salajot. Esos simanim, que al saber esos simanim, si ella le dice los simanim, entonces va a saber que es ella. ¿Está bien? Entonces dice, en ese momento Labán le dijo a la grande, ya trabajó, le dijo a la grande: ponte el vestido y tú eres el que te vas a casar con Jacob Avinu. Y Rachel está oyendo eso, le van a transear, le van a dar a mi hermana, la mayor, pero trabajó por mí. Ella, ¿qué puede decir? Para nada, gritar, ¿cómo? Si yo soy la elegida, la que trabajó Jacob Avinu por mí. ¿Qué hizo en ese momento? Se quedó callada, aceptó lo que quiso hacer su papá, y no nada más eso, le dio los simanim, le dio las señales a su hermana, la mayor, Lea. ¿Para qué? Porque en el momento que Jacob le va a preguntar a los simanim, para que esté seguro que es ella, para que no se avergüence. Imagínate, no sabe responder, se va a avergonzar mi hermana. No nada más que se quedó callada, sino también le ayudó a su hermana. ¿Cuál fue la recompensa de Rachel? ¿Quién sabe cuál fue la recompensa? Cuando se destruyó el Bet HaMikdash, fuimos exiliados. Los patriarcas y todos pidieron que nos regrese Dios a la tierra de Israel de regreso, del exilio. Y Rachel, Mebakal Banea, ella lloró por sus hijos, Beshabu Banim Ligbulam, que regresen sus hijos de Hashem a sus territorios. Y Hashem le prometió que por su zehut de ella los va a regresar a todos a Am Israel. ¿Por qué a Rachel la escuchó? Esta Rachel, que supo aguantarse, quedarse callada y no avergonzar a su hermana entregándole los simanim, esta mujer, lo que pida, la escucho. Que es zehut grande. Sabemos un maaseh muy conocido, la grandeza que es quedarse callado. Cuenta Rabbi Yitzhak Zilberstein sobre la Gemara que dice: Tole Eretz al Belimá.
El mundo se sostiene sobre la persona que se queda callada. Imagínate, el mundo se va a caer, se sostiene por la persona que cuando lo agreden o algo se quedó callado, se sostiene el mundo por esa persona. ¿Puedes creer algo así? Y cuenta Rabbi Yitzhak Silverstein que llegó una familia, una pareja que no podían tener hijos. Llegaron con el Rab Haim Kanievski. No podemos tener hijos, tratamiento, seguló, tefilot, ya pidieron tehilimot, cadenas, todo ya han hecho de teilim, nada. Fueron con Rab Haim Kanievski y le dijo, mira, tienes que buscar a una persona que cuando lo agredan, lo insulten, se quede callado. Y cuando veas eso, acércate a él y dile, por favor, no hables ni una palabra, quédate callado, por favor no respondas. Y si te da una verajá, que te dé la verajá que vas a tener hijos y se va a cumplir la verajá. Así le dijo. Dice que efectivamente en una ocasión habían dos vecinos que tenían puros problemas de una herencia, iban al Bet Din y puros problemas. En una ocasión, en una fiesta, uno de ellos estaba ahí y el familiar del otro estaba ahí, lo vio ahí sentado y lo empezó a insultar y como defendiendo a su pariente y gritos y ahí ante toda la gente. Esta persona al principio aguantó, pero seguía una hora gritándole, ya estaba, ya, uno te grita, ya explota uno, ya no aguanta, ya iba a responder y este abrej, este que estaba ahí, que necesitaba los hijos, corrió hacia él, dijo, por favor cállate, te lo suplico, no hables una palabra. El otro ya estaba con la palabra, ya iba a salir de la boca, aguanta por favor. Y el otro seguía agrediéndolo, dijo, te lo suplico, aguanta. Dice, luego te explico, por favor no contestes nada. Y así fue, no contestó ni una palabra. Le dijo, es que mira, Rab Haim Kanievski me dijo que si alguien lo agrede y se queda callado al 100%, que me dé una verajá para que tenga hijos. Por favor, dame la verajá. Dijo que tengas hijos. Después de 9 meses, le nació un bebé, hubo Brit Milá, y exactamente como Rab Haim Kanievski dijo. ¿Cuál es la explicación a esto? Lo que acabamos de decir de Rahel. Una persona te agreden y te quedas callado. Lo que digas, tus palabras se escuchan. Akadosh Baruj Hu te adora. ¿Por qué? Tú sostienes el mundo. Con tu silencio sostuviste todo el mundo entero. Hashem no te va a premiar, por lo menos para darte hijos o para lo que le pidas. Qué importante. Qué importante es quedarse en silencio. ¿Con los goyim también está escrito eso o no? ¿Con los goyim está escrito eso? ¿Hay que quedarse callado también? ¿O también a ellos sí hay que contestar? Quedarse callado. También con los goyim. También con los goyim. Hay ma'asim que cuentan que iban jajamim, iban en el camino, llegaban goyim, árabes y esto, y los empezaron a agredir, ¿sí? Y uno le dijo al otro quedarse callado. Le dijo, un ben Torah lo megib. Ben Torah eno megib. Un ben Torah, una persona que es temeroso de Hashem, no responde. Tú no te rebajes a ellos. Te gritan, te insultan, calla y sigue tu camino. ¿Qué pasa? Te pones a ella, ya perdiste todo. Te estás comparando igual a ellos, del mismo nivel. ¿Ok? Fíjense un más increíble sobre la Gemara que dijimos, Aneelavim ben Amolvim. Aneelavim, los que son agredidos, avergonzados y no responden. Son como el sol, ya dijimos, de grandes, esas personas. Contó un maasé, lo vi en un libro sobre Rabbi Yehuda Tzedka. Rabbi Yehuda Tzedka era el Rosh Yeshivat Porat Yosef. Esa yeshiva la fundó Jajam Ezra Atiye. Ahí estuvo Jam Ovadia Yosef, estuvo Jam Ben Zion Abba Shaul, estuvo Jam Yehuda Tzedka, Rashi Yeshivot eran. Dice que en una ocasión había una junta de Morim sobre la educación. Iban a hablar de educación, cómo debe uno de educar y todo a los hijos. Y en eso están a la mitad de este jajam de Rosh Yeshiva, Rabbi Yehuda Tzedka. Se para uno y lo empezó a atacar y a agredir y insultarlo, así muy feo. El jajam Yehuda Tzedka se quedó callado. Se quedó callado, acabó la sifá, la reunión, y estaba ahí uno de sus sobrinos. No aguantó lo que le hicieron a su tío
y llegó a su casa, estaba escribiendo una michtav, una carta de mejá, ¿cómo se dice mejá? Tipo de reproche. La va a publicar, que cómo es posible contra esta persona, cómo le faltó el respeto al jajam, esto, a su tío. Ya estaba así, muy, muy caliente estaba él. En eso, ¿quién toca la puerta esa noche? El tío, y no lo dejó. El tío, que era Jami Udat Tzadka, empieza a hablar con él, saludarlo, ¿qué tal? Y le dice a Rabbi Udat Tzadka, ¿qué te pareció? ¿Cómo vistes lo que me dijo esta persona, lo que me insultó? ¿Cómo lo vistes? La verdad, muy mal. ¿Cómo es posible que se metan con el Kabod Torah de usted, Rosh Yeshiva? ¿Cómo es posible? No, yo no voy a dejar esto así. Le dijo, mira, la Gemara dice, Aneelavim ben Amolvim, los que se quedan callados, que son avergonzados y no responden. Es muy grande, son muy grandes estas personas. Pero le hice una pregunta. Fíjate que dice la Gemara, algo increíble. Aneelavim, dice en plural. No dice la persona que lo agredieron en particular. Dice Aneelavim, a los que los agredieron. ¿Para qué nos dice eso la Gemara? Le dijo a esta persona, muchas veces cuando agreden o insultan a una persona y es avergonzado, no nada más se avergüenza esa persona, se avergüenzan también algunos que están alrededor, sus alumnos, sus parientes, sus allegados. Como a mi papá le faltaron el respeto, a mi tío, a mi el otro. También no nada más a esa persona es afectada, sino también hay muchos alrededor que son afectados. Le dijo el jajam, también sobre eso cae la obligación de quedarse callado, sobre ustedes también. No nada más sobre el que lo avergonzaron, también los allegados cae la obligación, por eso dice en plural, Aneelavim, de quedarse callados. ¿Qué quiere decir? No hay que aceptar faltas, pero hay momentos, hay que aprender a aguantar, después a lo mejor a solas, mandarle a hablar con él, que no debe hacer eso, pero si uno responde, ya lo avergonzaste ahora tú en público, ya salió, pierdes todo. En esos momentos hay que saber aguantar. ¿Qué quiere decir? También los que se quedan callados, por ejemplo, aquí el caso de familiares del Rab, ellos también tienen el potencial de dar verajá y que se cumpla. Sí, sí. Igual que la agredido. Yo creo que sí, porque finalmente también ellos son agredidos. Insultan a tu papá. Oye, no soy yo, pero mi papá también me afectó a mí. Sí, yo creo que sí. La Sebará dice que sí. Es más grave. Si es en público. Claro, en el público es más grave. Sabemos también, escuchen la recompensa a la persona que se queda callado. Dice el Shevet HaMusar que hay que ser de aquellos que se quedan callados. Lo aprendemos de David HaMelech. Ustedes saben que Shimi Ben Gerá lo maldijo. Shimi Ben Gerá maldijo a David HaMelech, muy fuerte. Y había uno ahí que se llamaba Abishai. Abishai quiso defender y acabarlo a este. ¿Cómo lo maldices a David HaMelech? Le dijo David HaMelech, déjalo, no le hagas nada. Hashem, amarlo, Kalel. Hashem le dijo que maldiga. De alguna manera, si le llegó algo, Hashem le dijo, no le hagas nada, déjalo. En ese momento que le dijo eso, en el Shamayim, en el Bet Din Shel Mala, dictaminaron que David HaMelech va a ser uno de los 4 pies del Regel HaRevi'i Shel HaMerkabah. Son cosas elevadas, del que se acabó el trono celestial, va a ser el pie cuarto de la Merkabah, son cosas muy elevadas, es una cosa muy, muy grande, por el Zehut que dijo, déjalo, no digas nada, no nada. Vemos qué grandeza es. También vemos algo increíble, había un jajam en la Gemara, se llamaba Rabbi Irmiyah, ¿sabes? Rabbi Irmiyah siempre hacía preguntas muy así, capciosas. Así que el huevo, y si estaba justo en la gallina a la mitad, así, cosas muy, muy capciosas, muy, ¿cómo dices? Así, cosas muy tediosas, así, preguntas muy así, casos que no son muy comunes, ¿me entiendes? Y si una persona tiene 2 cabezas, así, cosas muy que normalmente no se escuchaban en el Midrash. Y los jajamín de alguna manera que andan preguntando sus preguntas. ¿Qué hicieron los jajamín? Por tantas preguntas así, lo sacaron del Midrash a Rabbi Irmiyah. Sáquenlo ya. Dice el Rav Chaim Vital algo increíble. Dice que Rabbi Irmiyah, ¿por qué hacía estas preguntas? Las hacía al pie a sol. Tenía sus secretos. ¿Por qué hacía esas preguntas?
al pie a Kabbalah. Él sabía por qué lo está haciendo. O sea, y su intención dice ahí que era engrandecer la Torah. Pero fíjense cuál fue su recompensa. Por cuanto que lo avergonzaron en sacarlo del Midrash, se quedó callado, tuvo el mérito que todas las preguntas que se preguntan en el cielo, el único que tiene derecho a preguntarlas es Rabbi Irmiyah. Alguien tiene ahorita una pregunta, jaja, ¿se puede esto en Shabbat, no? Allá arriba, o lo que sea, ahí arriba, una pregunta, tiene que ir a Rabbi Irmiyah. Rabbi Irmiyah es el que le hace la pregunta. ¿Por qué tuvo ese mérito Rabbi Irmiyah de ser el que hace las preguntas allá arriba? Porque aquí en la tierra, cuando lo sacaron del Midrash, se quedó callado. Estamos viendo qué increíbles cosas estamos viendo acá en la Gemara. También dice algo increíble acá. Dice, dice en el Midrash Ohartov, la persona que escucha una maldición hacia él y se queda callado, Nikra Hasid, se llama una persona Hasid. Hasid. Y ahí también dice que Benazah Shutaf de Akadosh Baruj Hu, se hace socio de Akadosh Baruj Hu. Que socio, ya. Alguien te insultó, te quedas callado, eres socio de Hashem. Socio. Mejor, si eres socio de Hashem, ¿qué no vas a recibir? Todo. Eres socio de Hashem. Es increíble. Dice aquí algo también increíble, la Gemara, en Sanedrín 7a. Dice esta expresión tan preciosa. Dice, tu via de Shama beadish halfua bishatamea. Bienaventurado, es bienaventurado de Shama, la persona que escucha cuando lo están agrediendo, beshotek, beadish, y se queda callado, halfua bishatamea, que sepa, nitzol mimeat zarot, va a ser salvado de 100 sufrimientos. Arminan que le tenían que llegar a esa persona. Bienaventurado que te quedaste callado, porque esos 100 sufrimientos, Barminan, que le iban a llegar, te los quitaron, los borraron del cielo, no los van a dejar caer. Impresionante, ¿no vale la pena? Es buena inversión quedarse callado. Si uno sabe esto, yo creo que busca oportunidades que le griten para quedarse callado, pero no sabemos si lo vas a aguantar, por eso no hay que meterse en las pruebas. Y dice la Gemara en Pesajim 99, Yafá shetikal hajamim, es bueno el silencio para los hajamim, bekal bahomer la tipshim, y con más razón a los tontos, mejor quedarse callados. Si es bueno para los hajamim, que nada más hablan sabiduría y todo, con más razón que es bueno para uno que es tipesh, un tonto, vas a hablar puras tonterías, la riega, mejor, ¿sabes qué? Cállate, callado. ¿Te gustó esa, no? Salva Homer la tipshim, con más razón a los tipshim. Como dice el pasuk, Gamevil, aún un tonto, Maharish, que se queda callado, Hajam y Hashem. Lo van a considerar que es Hajam. Sabemos que había una persona, llegó a un lugar y se hacía el Hajamito así. No hablaba, lo único que no hablaba. Todo el mundo, ¿qué? Decía, no, este ha de ser de los 36 Adikim, eso lo oían así, nada. Y le decían algo, decía, actor. Todo así, todo, ¿no? Decían, este es Kadosh Elión, esta persona es muy grande, mira, ni habla siquiera, o sea, que, pues, una de esas, no sé qué, le hicieron una jugadita y habló, una pregunta, no supo contestarla, se dio cuenta, este es un Amaretz, no sabe nada de esta persona, ay, cayó, se dieron cuenta de él. ¿Qué quiere decir? Mientras no hablaba, todos, nadie puede saber, a lo mejor es un gaón, ¿no? Nadie puede saber. Entonces pensaban, es un gaón de Vilna. Cuando empezó a hablar, se dieron cuenta, es un tipesh. Entonces, ¿qué quiere decir? Es lo que Shalom le dice, Gamevil, aún un tonto, Maharish, se queda callado, Hajam y Hashem. Un sabio se considera que la gente cree que es un sabio, por eso dice, Kalvahomer la tipshim. Es bueno, mejor quédate callado, por lo menos que te tengan en un aspecto bueno, ¿sí? Ok, eso es lo que dijimos acá. O sea, que vemos de acá el secreto, lo que es lo bueno que nos provoca quedarnos callados.
Debemos de aprender eso. Ahora, pero no es fácil. ¿Es fácil? ¿Cómo la persona, es por eso pusimos el título aquí, aprende a callar? ¿Cómo uno aprende a callar? Empezando poco a poco. En una ocasión alguien te dijo algo, aguanta. Es como los que hacen ejercicio. ¿Qué pasa a las personas que levantan pesas? Levantan al principio 10 kilos o 20. Cada vez aguanta más. Ya puede 30, ya puede 40, ya puede 50. Yo les pregunto, ¿desde un principio podía cargar 100? Imposible. Esto tiene que ir poco a poco. La persona va agarrando fuerza. Al principio te gritaron cualquier cosita, aguantaste. Que sepas, estás haciendo músculos de aguante ante las agresiones, los insultos. Te vuelven más fuerte, aguanta. A veces vas a caer, no importa. Tienes que estar despierto y aguantando. Va a llegar el momento que la persona, si hace ejercicios de aguante, Bezat Hashem, va a aguantar todo. Y si aguantó todo, pues es lo más grande que hay. No matzati laguf tov mishetika. No encontré para el cuerpo mejor que el silencio. La persona va a tener arihut yamim, va a tener larga vida, va a tener sus tefilot. ¿Quién no quiere que sus tefilot se escuchen? Todo el mundo queremos que las tefilot se escuchen. Entonces hay que ver esas oportunidades, esas ocasiones, esos insultos como oportunidades. Es como lo quieras ver. Cámbiate los lentes, en vez de negros ponte unos lentes de la Pantera Rosa, unos rosas, mira, qué buena oportunidad, qué bueno que me gritó por dentro de ti, y pídele en ese momento a Hashem, mándame hijos, mándame Parnasá Tová, mándame Shalom Bayit, manda que haga Shalom el pueblo de Israel, Refuah Shelema y todas las cosas buenas. Es que la misma. ¿Preguntas? Apaga.